Hola a todos, tengan buenos días, buenas tardes, la hora que nos escuchen. Bienvenidos a esta comunidad de podcast. En este día vamos a hablar en un nuevo episodio donde combinamos el derecho, la actualidad y análisis crítico de temas que impactan directamente en la sociedad. Hoy traemos un tema que suele sonar complejo, pero en realidad toca la vida diaria de todos y es el derecho penal económico. Hola a todos, qué gusto estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de cómo el derecho se mete en la economía y cuándo lo hace con el Código Penal en la mano. Bueno, y ahora en esta serie de podcast tenemos a una invitada especialista, estudiante y conocedora del área, y vamos a hablar sobre ello, que es la licenciada Rodríguez. Mucho gusto, gracias, un saludo a toda la audiencia. Este día tengo el placer de unirme al podcast de cada de las compañeras. Hablaremos de un tema fundamental como es la economía y el derecho, cómo se relacionan en esta área del derecho penal económico. Vamos a ir poco a poco hablando de una forma clara y accesible para que todos puedan comprender de qué se va a tratar este tema tan importante. Bueno, y vamos a iniciar con una interrogante, la principal y con la que daremos inicio a esta temática. ¿Qué es la economía y por qué el derecho se mete ahí o está involucrado? Y empecemos desde lo básico. Cuando la gente escucha la palabra economía suele imaginar bancos, tasas de interés, precios, deuda, inflación. Pero para comprender su relación con el derecho necesitamos una definición más amplia. ¿Cómo entendemos realmente la economía desde una perspectiva jurídica? Bueno, tomando en consideración la economía en su sentido más amplio, es un conjunto de actividades humanas orientadas a producir, distribuir, intercambiar y consumir bienes y servicios. En otras palabras, es la manera en que las sociedades van organizando su vida material y deciden qué van a producir, cómo producirlo y para quién se produce. Es así pues que la economía funciona como un gran sistema de relaciones sociales, personas que compran, empresas que venden, instituciones que van supervisando y las personas pues que se involucran en esto. Hay una dinámica que es compleja pero sobre todo independiente y están conectadas y enlazadas entre sí. Ahora bien, el derecho interviene porque estas relaciones no pueden funcionar adecuadamente sin reglas. Es decir, que la economía necesita una arquitectura jurídica para que garantice contratos válidos y exigibles. Exista también una propiedad definida y un cumplimiento de obligaciones, mecanismos para resolver esas disputas. También la protección frente a abusos y la transparencia en las transacciones. Sin esta estructura, cualquier interacción económica se vuelve riesgosa e imprevisible. Y cuando no hay reglas claras o no se aplican correctamente, los problemas aparecen de inmediato. Por ejemplo, se vende un producto defectuoso sin responsabilidad del proveedor. Se cobra 2 veces por el mismo servicio. También se retiene dinero ajeno sin justificación. Una empresa publica información falsa para atraer inversionistas. Se manipulan precios para afectar al consumidor. Se incumple acuerdos sin consecuencias. Así también, estos son simples inconvenientes, son faltas que afectan la confianza del público, distorsionando el mercado y generando un conflicto constante. La economía, por su propia naturaleza, es terreno fértil para tensiones entre intervinientes y por eso necesita marcos normativos sólidos. Exactamente, cada acto económico implica expectativas, riesgos y decisiones que deben regularse para garantizar equidad y orden. La regulación jurídica cumple ese papel, pero es importante distinguir los niveles de intervención. Es decir, el derecho privado va regulando las relaciones entre los particulares, tales como los contratos, las sociedades, la responsabilidad civil, intercambios comerciales. Su objetivo es ordenar la interacción entre sujetos económicos y así garantizar el cumplimiento de esos acuerdos que han tomado entre ellos. De igual manera, en el derecho administrativo se define la supervisión que va a tener el Estado
sobre todas las actividades económicas, permisos, licencias, controles sanitarios, regulaciones financieras, protección al consumidor. Su función principal es prevenir riesgos y asegurar que esos mercados vayan funcionando de manera transparente y organizada. Así también en el derecho penal, este solo interviene cuando las otras ramas ya no son suficientes para proteger todos esos bienes esenciales. Es decir, que cuando la conducta económica genera un daño grave o masivo, afecta a muchas personas al mismo tiempo y compromete toda la estabilidad del mercado, pone en riesgo el orden socioeconómico, vulnera la confianza pública y también tiene un componente de engaño, abuso o manipulación grave. Es decir, que el derecho penal es una herramienta más severa de todo el ordenamiento jurídico y se reserva para las actuaciones que realmente amenazan la estructura económica y social. Bueno, ahora vamos a continuar desarrollando cuál será la base para entender este derecho económico relacionado específicamente al área penal. Y antes de entrar a lo que vamos a denominar el derecho penal económico y sus delitos, necesitamos comprender qué es exactamente el derecho económico. No podemos hablar de sanciones penales en materia económica si no entendemos primero qué es la economía regulada jurídicamente. ¿Podemos ayudarnos con esta base? Por supuesto, de acuerdo con el material que analizamos, el derecho económico es el conjunto de normas jurídicas que organizan, orientan, supervisan y regulan las actividades económicas tanto del Estado como de los particulares. Esto significa que el derecho económico no solo describe cómo funciona la economía, sino que interviene activamente para darle estructura, dirección y límites. Regula temas tan amplios como la producción de bienes y servicios, el comercio interno o internacional, la distribución de riqueza, la organización de la propiedad, los sistemas financieros y crediticios, la libre competencia y la prevención de monopolios, la planificación económica, ya sea estatal o mixta, la participación del sector público en el mercado, la protección del consumidor al acceso equitativo a recursos esenciales. En otras palabras, el derecho económico es el marco general que regula el funcionamiento de toda la vida económica del país. Y sin estos marcos no sería posible determinar cuándo una conducta económica es simplemente irregular y cuándo es tan grave que amerita intervención penal. Claro, tal como usted lo ha mencionado, el derecho económico analiza la economía en dos grandes niveles. Primero, el nivel macroeconómico. Aquí se estudian las variables globales que afectan a la economía en su conjunto, tales como la inflación, la estabilidad de precios, política monetaria y financiera, el crédito y acceso a financiamiento, política fiscal, impuestos, gastos públicos, una balanza comercial y el crecimiento económico. Así pues, estos elementos determinan el clima económico del país, si hay empleo, si la moneda es estable, si hay inversión, si se puede producir y comerciar con previsibilidad. De ahí también el derecho económico establece esas reglas para garantizar que todas estas variables se mantengan dentro de parámetros seguros, evitando crisis que puedan perjudicar a la población. También el nivel microeconómico es muy importante estudiarlo, analizarlo, porque este nivel se centra en las relaciones diarias que sostienen la economía, como los consumidores que compran bienes y servicios, empresas que compiten en un mercado, proveedores que negocian precios, emprendedores que invierten capital, mercados específicos como alimentos, energía, transporte y tecnología. En este nivel, el derecho económico regula prácticas comerciales, calidad de productos, publicidad veraz, precios, contratos de adhesión, también servicios financieros al consumidor, interacción entre empresas e intermediarios. En este nivel, pues, es tan importante ya que toca toda la vida cotidiana de todas las personas, pero quizás lo más relevante del enfoque del documento es su afirmación de que el Estado no es un simple árbitro de la economía, sino también un actor económico directo,
Esto va a significar que participa produciendo bienes o prestando servicios, influye en precios a través de políticas públicas, regula sectores estratégicos, controla áreas sensibles como la energía, las telecomunicaciones y la banca. Puede intervenir para corregir crisis o desigualdades, administra recursos esenciales como el agua, el suelo y la energía. Cuando el Estado participa como actor económico, deja de ser solo un supervisor, tiene intereses, responsabilidades y riesgos, y esto vuelve más compleja la relación entre la economía y el derecho. Y aquí aparece ese puente con el derecho penal, cuando una conducta económica, ya sea de un particular, una empresa o incluso un funcionario, afecta gravemente el funcionamiento del sistema económico. El Estado activa la protección penal para resguardar el orden socioeconómico. Entonces, el derecho económico nos da la estructura general, reglas, políticas, supervisión, control y orientación. Y sobre esa base, el derecho penal económico se encarga de proteger todo ese sistema cuando ciertas conductas sobrepasan lo tolerable o corregible por medios administrativos o civiles. Exacto. Sin esta base sería imposible determinar por qué algunos actos económicos quedan en el ámbito administrativo, mientras que otros pueden constituir delitos graves. El derecho económico es el mapa, el derecho económico es el mecanismo de protección ante riesgos críticos. Vamos a hablar también sobre las características del derecho económico. Continuando con este interesante tema, debemos identificar todas esas características esenciales del derecho económico para que puedan comprender todas esas claves de esta rama jurídica que es tan distinta de otras áreas del derecho. A continuación vamos a desarrollar de una manera más amplia para que vayan entendiendo el alcance de este derecho. Su carácter finalista. El derecho económico no es neutral ni se limita a describir las conductas o regularlas de forma aislada. Tiene objetivos concretos como la estabilidad macroeconómica, el desarrollo económico sostenido, el equilibrio entre la libertad y la economía y de ese control estatal, la protección de todos los sectores vulnerables y la reducción de desigualdades, crecimiento regulado y ordenado de los mercados. Es decir, cada norma económica va respondiendo a una finalidad específica dentro de un proyecto económico estatal. No es casual que se regulen ciertos sectores y otros no. Cada decisión va persiguiendo una meta, que es la protección de la moneda e incentivar la inversión, evitar especulaciones, promover esa competencia y entre otros fines. Asimismo, el derecho económico mira al futuro. No solo va corrigiendo, sino que va planificando. Tiene un carácter además instrumental. Otra característica central es que el derecho económico es una herramienta de política económica. Esto significa que sirve para implementar estrategias gubernamentales de forma jurídica a decisiones económicas del Estado. Funciona como instrumento para dirigir el comportamiento de las empresas, consumidores y mercados, pero también permite corregir esas fallas del mercado y esas distorsiones. Va posibilitando el uso de incentivos y sanciones administrativas. Un ejemplo, si el Estado quiere fomentar la inversión, puede crear incentivos fiscales. Si quiere evitar prácticas abusivas, puede establecer sanciones administrativas o controles de información financiera. Es así que el derecho económico es un brazo normativo de la política económica. Sin esta herramienta jurídica, las decisiones económicas quedarían en meras declaraciones sin capacidad de ejecución. Como tercer punto, la regulación de relaciones de poder económico. Una de las funciones más importantes del derecho económico es intervenir cuando existen asimetrías de poder entre los actores del mercado. Estas asimetrías pueden manifestarse en monopolios o prácticas dominantes, publicidad engañosa, información privilegiada, desigualdad entre consumidores y grandes empresas, abuso de posición económica y acuerdos colusorios. Es decir, que el derecho económico actúa precisamente para evitar abusos, limitar el poder económico excesivo, corregir el desequilibrio, garantizar condiciones de mínima competencia,
proteger a quienes tienen menos capacidad de negociación, como son los consumidores, pequeños emprendedores y esos pequeños inversionistas. En ausencia de estas regulaciones, el mercado tiende a concentrarse generando desigualdad y dejando espacio a prácticas que pueden perjudicar ese interés público. Aquí es donde comienza a verse la conexión con el derecho penal, cuando un abuso económico se vuelve grave y afecta a la colectividad, el sistema penal puede entrar en juego. Número 4, esa función social del derecho económico se enfatiza pues que tiene un fuerte contenido social. Esto significa que su finalidad no se limita al funcionamiento del mercado, sino también al bienestar de la población. Entre esos objetivos sociales que puedo mencionarles, garantizan el acceso a bienes y servicios esenciales, protegen a consumidores, a los usuarios, aseguran la transparencia y seguridad jurídica, promueven igualdad de oportunidades en el mercado, evitan que la economía beneficie únicamente a sectores privilegiados, orientan al desarrollo hacia el interés general y no solo al lucro privado. El derecho económico reconoce que la economía no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de la sociedad. Así es. Lo resumimos en términos sencillos. El derecho económico busca que la economía funcione dentro de los límites razonables, evitando que se vuelva un espacio sin reglas donde solo gana quien puede más poder, más recursos. En otras palabras, trata de mantener estabilidad, prevenir abusos y promover un mercado más justo y equilibrado. De todo esto que estamos comentando, podemos ir observando que el derecho económico regula y limita el poder en los mercados, establece los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Cuando esos mecanismos no bastan o cuando una conducta económica causa un daño especialmente grave al orden social o económico, se activa ese nivel de protección más severo, es decir, el derecho penal económico. Ese es el puente natural entre ambas ramas. El derecho económico organiza y regula y el derecho penal económico protege y sanciona cuando esa organización se ve amenazada de manera seria. Ahora, muchas gracias por todos esos aportes. Ahora hablemos sobre cuándo aparecerá el derecho penal económico. Hasta este punto ya comprendemos de que la economía, qué es la economía, qué es lo que regula el derecho y cuáles son las características del derecho económico. Pero surge una pregunta clave en relación a este tema. ¿En qué momento esa regulación económica deja de ser suficiente y se vuelve necesaria la intervención del derecho penal? Bueno, continuando, el derecho penal económico aparece cuando las herramientas ordinarias de regulación, las administrativas, civiles, mercantiles o financieras, resultan insuficientes para proteger el orden económico y la confianza pública. La economía, por su naturaleza dinámica y compleja, genera múltiples conflictos. La mayoría se resuelven con sanciones administrativas, multas, supervisión o mecanismos civiles, pero hay conductas que superan ampliamente esos límites y que ocasionan un daño estructural, no solo individual. El derecho penal económico interviene en esas conductas cuando afectan a un número significativo de personas, pone en riesgo la estabilidad de un mercado o un sector económico, deteriora la fe pública o la confianza en el sistema financiero, implica un engaño, abuso o manipulación deliberado, amenaza funciones esenciales del Estado a la economía nacional, es decir, que generan consecuencias que trascienden al ámbito privado. En estos casos ya no basta con imponer una multa, cancelar un permiso o exigir una indemnización. Es necesario aplicar sanciones penales, por lo que se protege es el patrimonio de una persona, pero además de ello, el orden socioeconómico en su conjunto. Algunos ejemplos de estas conductas que requieren pena son como los grandes fraudes organizados, donde se engañan de forma planificada a cientos o miles de personas. Esas estafas masivas, esos esquemas piramidales
que van erosionando la confianza pública en el ahorro y la inversión. Así también la manipulación financiera, como alterar estados contables o esconder información para obtener beneficios ilegítimos. La falsificación monetaria o documental, que afecta la credibilidad de la moneda o del sistema bancario. Así también existe la corrupción empresarial, donde decisiones económicas se distorsionan mediante sobornos o favoritismos. De igual manera, en la actualidad existe abuso de estructuras societarias para ocultar actividades ilícitas, como lo podemos observar en el tema del lavado de dinero. Actos que distorsionan mercados completos, como fijación ilegal de precios o acuerdos colusorios. Cada una de estas conductas tienen un elemento común. No solo lesionan a una víctima individual, sino que afectan al funcionamiento del mercado y al orden económico de toda la sociedad. Dicho en palabras simples, el derecho penal económico entra en un juego cuando un acto dentro de la economía no solo causa un perjuicio privado, sino que sacude el sistema, generando desconfianza, instituciones, perjudica a miles de personas o comprometidas a la estabilidad financiera del país. Es decir, cuando la conducta económica deja de ser un simple conflicto entre las partes, se convierte en una amenaza para todos. Entonces ya no basta con la regulación común. El derecho penal interviene como la respuesta más severa del Estado. Ahora vamos avanzando sobre el tema y conozcamos o desarrollemos un poco el bien jurídico protegido en el derecho penal económico. Hasta ahora hemos visto cómo funciona, dijimos el derecho económico y en qué momento surge la necesidad de una respuesta penal. Pero nos falta entender algo fundamental. ¿Qué es exactamente lo que protege el derecho penal económico? ¿Cuál es el bien jurídico que se considera suficientemente valioso para justificar el uso del derecho penal en esta rama? Claro, esta pregunta es demasiado esencial para este tema porque debemos tener claro y definir que el derecho penal solo puede intervenir para proteger bienes que se consideran indispensables para la convivencia social. Tradicionalmente se protege la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, es decir, bienes individuales y evidentes. Sin embargo, en el ámbito económico ocurre algo distinto. Los delitos económicos no afectan solo a una persona o a un pequeño grupo, sino que impactan estructuras completas, mercados, instituciones, sistemas financieros, consumidores y la credibilidad misma del Estado. Por eso, en esta materia, el bien jurídico trasciende lo individual y se vuelve colectivo, complejo y supraindividual, conforme a los criterios recogidos en resoluciones de la Sala de lo Penal y la Sala de lo Constitucional. Los bienes jurídicos más relevantes en este ámbito incluyen el orden socioeconómico, que es el conjunto de reglas, principios, instituciones y prácticas que permiten que la economía funcione de manera estable y predecible. Si este orden se altera por engaños masivos, fraudes financieros, manipulación contable o corrupción empresarial, no solo se perjudica a una víctima concreta, se afecta el modelo económico del mismo, genera incertidumbre y debilita la estabilidad de todo un país. Como segundo punto, se ve afectada la confianza pública en el mercado. La economía moderna depende de la confianza. Sin confianza nadie invierte nada, nadie presta dinero, nadie compra en línea, nadie deposita en un banco, ninguna empresa se atreve a asumir riesgos. La confianza es invisible, pero es el pilar que sostiene transacciones, créditos, contratos, sistemas de pago y actividad financiera. Cuando un delito económico rompe esa confianza, el daño es profundo y de largo alcance. Como tercer punto, la fe pública, económica y documental. Aquí podemos decir, que la fe pública no se limita a documentos notariales. En materia económica abarca estados financieros, información contable, títulos, valores, documentos bancarios, certificados electrónicos,
reportes de actividades económicas. Si todos estos documentos pierden esa credibilidad por falsificaciones o manipulaciones, toda la estructura económica se vuelve vulnerable. Como cuarto punto, el patrimonio colectivo o difuso. Esto, a diferencia del patrimonio individual, este bien jurídico se refiere a que esos ahorros de miles de personas, los recursos de inversionistas, los fondos de instituciones, el dinero de consumidores afectados simultáneamente, este tipo de patrimonio no pertenece a una sola persona, sino a un conjunto amplio de ciudadanos o actores económicos. Como quinto punto, también tenemos la transparencia e integridad del sistema económico. Aunque no siempre se menciona expresamente, es un bien jurídico implícito. La economía necesita información clara, veraz y oportuna. Si esa información se manipula, se distorsionan, los mercados y las decisiones de todos los participantes se pueden ver afectadas. Sí, lo entendemos con un ejemplo cotidiano. Es como cuando una empresa lanza un producto financiero falso o una estafa piramidal que promete ganancias imposibles. El daño no recae solo en quienes pierden su dinero. Esa estafa hace que miles de personas pierdan la confianza en el ahorro, en la banca, en las instituciones y hasta el mismo Estado. El daño tan grande que nos afecta únicamente a las víctimas, sino al país entero, a su credibilidad, economía, a su sistema financiero y a su estabilidad. Exactamente, por eso los delitos económicos requieren un tratamiento diferenciado. No basta con un simple resarcimiento económico ni con sanciones administrativas. Lo que aquí se protege es la estabilidad del sistema, la integridad del mercado y la confianza social en las instituciones económicas. Cuando todas estas estructuras se ven amenazadas, el derecho penal se convierte en el instrumento más severo y a veces el único eficaz para evitar que la economía se debilite y que la población pierda seguridad y predecibilidad en su vida económica. Hemos hablado que el Estado es un actor importante en este tema y se mencionan también diferentes modelos económicos. Vamos a poner como ejemplo un Estado liberal, el Estado neoliberal, el intervencionista y el planificador. Cada modelo refleja una forma distinta de participación del Estado en la economía, por lo que queremos entender hoy cómo esos modelos o cada uno de ellos influye en la aparición o expansión del derecho penal económico. ¿Cómo puede explicarnos esta relación, licenciada? Por supuesto, la forma en que el Estado participa en la economía determina cuánta regulación existe, qué tan estricta y qué es y qué tipo de conducta requiere una sanción penal. Cada modelo económico tiene implicaciones jurídicas distintas. Vamos a ir viendo uno a uno de una manera específica. El Estado liberal, que es la mínima intervención en la economía, en este modelo el Estado adopta un papel limitado. Se considera que el mercado debe autorregularse mediante la libre competencia. El Estado garantiza derechos básicos, protege la propiedad privada, asegura el cumplimiento de contratos, interviene solo en casos excepcionales. Bajo este enfoque, la regulación económica es mínima. Como consecuencia, existen pocas normas económicas. Se reduce la supervisión estatal. Se confía en que la competencia corrige abusos. El derecho penal económico es reducido. Solo se sancionan conductas extremas como falsificación de moneda o fraudes extraordinariamente graves. La idea es evitar que el Estado estorbe al mercado. Como segundo modelo se encuentra el Estado intervencionista, que se trata de un modelo de bienestar. Aquí el Estado tiene un rol más activo y considera que la economía necesita corrección y orientación para evitar desigualdades y abusos. En este modelo el Estado regula mercados sensibles, por ejemplo la banca, servicios públicos, energía, supervisa prácticas comerciales, protege consumidores e interviene para estabilizar los precios,
corrige fallos del mercado. Así también existen más normas económicas para proteger los bienes jurídicos. Por eso el derecho penal económico se expande, estableciendo tipos penales para proteger tales como la competencia, la transparencia financiera, la veracidad contable, el acceso equitativo a bienes esenciales, el uso adecuado de recursos públicos. Mientras más regula el Estado, más conductas pueden constituir delitos económicos. Como tercer modelo está el enfoque neoliberal, que se trata de la privatización y desregulación selectiva. Este modelo propone que el mercado es más eficiente que el Estado en la asignación de recursos. Por eso se impulsan privatizaciones, reducción de barreras de entrada, disminución de regulaciones, estímulo a la competencia. Sin embargo, el enfoque neoliberal no elimina la necesidad de un control penal. De hecho, suele generar nuevos espacios donde requiere intervención, porque aumentan los flujos financieros, crecen los mercados de capital, se multiplican operaciones electrónicas, surgen productos financieros complejos y se amplía el riesgo de fraudes sofisticados. Por eso, cuando el Estado reduce regulaciones administrativas, el derecho penal económico se fortalece, especialmente en delitos financieros, lavado de dinero, manipulación de mercados, competencia desleal y fraudes corporativos. Es un fenómeno paradójico, menos regulación administrativa, pero más necesidad de protección penal debido a la complejidad del entorno económico. Como cuarto elemento de este modelo, se trata de un Estado planificador o desarrollista. ¿Por qué se nombra de esta manera? En este modelo, el Estado no solo regula, sino que dirige activamente sectores estratégicos de la economía, como la energía, transporte, la infraestructura, la agricultura, telecomunicaciones y recursos naturales. Aquí, el Estado se convierte en productor, regulador y administrador. Las decisiones económicas se integran en planes nacionales de desarrollo. Esta participación profunda exige que existan mecanismos penales para proteger bienes públicos, sistemas de contratación estatal, fondos económicos estratégicos, proyectos de infraestructura, sectores que sostienen el desarrollo nacional. Así podemos ir concluyendo que el derecho penal económico busca impedir corrupción, desvío de fondos, manipulación en compras públicas, daños a bienes estratégicos, prácticas que debiliten la función económica del Estado. Entonces, según el modelo económico adoptado, será el derecho penal económico que puede ser casi inexistente, puede tener una intervención moderada, complejo o muy amplio. Mientras más presente esté el Estado en la economía, más necesario se vuelve proteger esa participación mediante las normas penales. Exactamente. La participación del Estado en la economía no solo anima el crecimiento económico, como lo hemos venido mencionando, sino que crea nuevos espacios de riesgo, nuevos bienes jurídicos para proteger y nuevas formas de actividad económica que deben ser controladas. Por eso, el derecho penal económico es siempre un reflejo del modelo económico vigente. Cambia cuando van cambiando las funciones del Estado, la estructura de los mercados y los riesgos que enfrenta la sociedad. Bueno, vamos a hablar sobre los principios de intervención penal en materia económica. Aquí viene la parte donde nos preguntamos, ¿y por qué no meter preso a todo el que incumpla una regla económica? Esta interrogante vuelve a todos con miedo o con dudas, pero sí sería una locura hacerlo si fuera de esa manera. El derecho penal es la última ratio, es decir, el último recurso. Fragmentariedad, no solo ilícito económico es delito, solo los más graves. La subsidiariedad, primero debes actuar el derecho administrativo con área civil o mercantil. La proporcionalidad, la pena debe ser acorde al daño y al riesgo creado. Solo se sanciona penalmente lo que realmente pone en riesgo
o en peligro el orden socioeconómico. Esto coincide con criterios de la Sala de lo Constitucional respecto del uso del derecho penal, que debe de ser de manera excepcional, racional y necesario, especialmente cuando se involucran actividades económicas protegidas por la libertad de empresa y la libre contratación. Ahora hablemos de los sujetos del derecho económico y su relevancia en el derecho penal. Podemos mencionar en este momento que existen 3 grandes categorías de sujetos que participan en la actividad económica. Esta clasificación es fundamental para el derecho penal económico porque permite entender quiénes pueden resultar afectados, quiénes pueden resultar beneficiados y quiénes pueden llegar a ser responsables de un delito económico. Estos sujetos no actúan aislados, se encuentran permanentemente interrelacionados dentro del mercado y esa interacción genera riesgos, obligaciones y posibilidad de responsabilidad penal. Podemos mencionar en primer lugar a los sujetos públicos, que incluyen principalmente el Estado como regulador, garante y en muchos casos productor de bienes y servicios. Ministerios, especialmente aquellos vinculados a la economía, como es Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Desarrollo y Energía. Superintendencias, como entidades de supervisión y control, financiera, telecomunicaciones, competencia. Esas instituciones autónomas que administran recursos estratégicos o sectores regulados, banca estatal, servicios públicos, aduanas, puertos, entre otros. Esos sujetos públicos pueden intervenir en la economía de distintas maneras, fijando normas, otorgando permisos, fiscalizando actividades, administrando fondos, dirigiendo sectores estratégicos o ejecutando proyectos de la infraestructura. Respecto a la relevancia penal, este punto, los sujetos públicos pueden aparecer como víctimas cuando sus fondos estatales son defraudados o si un mercado regulado se manipula ilegalmente, como responsables cuando funcionarios participan en actos ilícitos como corrupción, abuso de funciones, esos particulares o manipulación de información económica que se ven involucrados, como garantes, cuando omiten controles que permiten evitar o que permiten que se realice un delito económico mayor. Así también esos sujetos privados incluyen las empresas de todos los tamaños, grandes corporaciones, pymes, empresas unipersonales, comerciantes formales o informales que intervienen en la producción y distribución de bienes, consumidores como destinatarios finales de productos y servicios, inversionistas que arriesgan capital en mercados financieros, inmobiliarios o empresariales. Así pues, los sujetos privados generan la mayor parte de la actividad económica y por tanto son los más expuestos a riesgos derivados de prácticas ilegales, engaños, manipulación o abuso de poder económico. En esta categoría, cualquier actor puede ser víctima. Por ejemplo, un consumidor engañado o un inversionista afectado por información falsa. Es un afectado directo cuando la conducta ilícita altera un sector del mercado, autor o partícipe, cuando se realizan maniobras fraudulentas, se oculta información y se manipula el mercado, se participa en esquemas financieros ilícitos. De igual manera, se encuentran los sujetos sociales, incluyen asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias, cooperativas, especialmente aquellas que administran fondos, organizaciones económicas comunitarias como asociaciones de productores, cajas de ahorro o entidades de autogestión local. Estos sujetos ocupan un espacio intermedio entre lo público y lo privado y que representan intereses colectivos dentro de la actividad económica. Pueden ser víctimas cuando se les defrauda o se manipulan sus recursos colectivos, perjudicados cuando esas decisiones ilícitas afectan sectores productivos completos, responsables si administradores o representantes cometen actos en perjuicio de la organización o de terceros. Es decir, que lo importante
de todo este tema es entender que todos estos sujetos están interconectados. La economía funciona como una red y un delito económico puede generar efectos en cadena. Por ejemplo, una decisión irregular en un ente público puede afectar a un mercado completo. Un fraude empresarial puede perjudicar a consumidores y a bancos. La manipulación de datos financieros puede alterar la confianza del país ante inversionistas. Una estafa masiva puede generar crisis en el sistema de ahorro. Por eso, el derecho penal económico debe considerar siempre la posición del sujeto y la magnitud del impacto. Un ejemplo sencillo permite visualizarlo. Imaginémonos una empresa financiera que decide alterar deliberadamente una información contable para ocultar pérdidas significativas. El sujeto activo puede ser un gerente o un equipo directivo que manipula los datos. Los sujetos pasivos pueden ser cientos o miles de inversionistas que depositaron fondos, los clientes que confirmaron en la empresa, bancos que otorgaron créditos basados en la información falsa e incluso el propio Estado si existiera supervisión financiera dependiente de esos datos. El impacto no se limita a una persona, sino al sistema financiero, la confianza pública y la credibilidad del mercado. En ese tipo de comportamientos que justifica la inversión del derecho penal, porque los sujetos afectados superan la individualidad y la conducta alterna al funcionamiento mismo del mercado. Bueno, habiendo entendido y ya teniendo claro cuáles podrán ser estos sujetos, hablemos sobre los delitos económicos más relevantes en El Salvador. Sin detallar uno por uno de los tipos penales, podemos analizar cuál es el panorama general de los delitos económicos con una mayor frecuencia de los que se observan en nuestro país, en nuestra realidad. Esto nos permite entender cuál es la realidad en materia de criminalidad económica y de qué forma estos comportamientos afectan el orden socioeconómico del país. Licenciada, ¿cuáles son este grupo de delitos económicos más representativos de acuerdo a nuestra realidad? Analizando el contexto salvadoreño, los delitos económicos más relevantes pueden agruparse en 5 grandes categorías. Cada una afecta a bienes jurídicos distintos, pero todos comparten una característica común. Tienen potencial de generar daños masivos, afectar mercados completos y quebrar la confianza pública. Como número 1, se encuentran esas estafas complejas y fraudes organizados. Estas modalidades han aumentado en los últimos años, especialmente con el uso de plataformas digitales, en el cual se incluyen esquemas de engaño estructurado diseñados para afectar a cientos o miles de personas. De esta manera, también existe esa suplantación de identidad financiera para obtener crédito o acceso a cuentas. Comercio electrónico fraudulento, donde se ofertan productos inexistentes o se bloquea al comprador luego del pago. Estas conductas erosionan la confianza en el comercio digital, afectan a consumidores y pueden paralizar sectores enteros del mercado electrónico. También existen esos delitos financieros y bancarios. Estos delitos se producen dentro de las instituciones financieras o en relación directa con actividades bancarias. Entre los más frecuentes se encuentran uso indebido o desvío de fondos administrados por empresas o entidades financieras, manipulación de operaciones bancarias para obtener beneficios personales o encubrir pérdidas, alteración de saldos, transferencias no autorizadas o ingeniería financiera ilícita. Falsificación o manipulación de estados contables, abuso de confianza empresarial, especialmente cuando ejecutivos o administradores utilizan recursos ajenos para fines no autorizados. Estos delitos tienen capacidad de afectar la estabilidad de las instituciones financieras, comprometer los ahorros de los usuarios y dañar la credibilidad del sistema bancario. Asimismo,
puedo mencionarles los delitos tributarios y contables. En este grupo se incluyen conductas que afectan directamente los ingresos del Estado o distorsionan la percepción real de toda la actividad económica de los contribuyentes. Entre las más comunes puedo mencionarles la evasión fiscal, ocultamiento de información, simulación de gastos o ingresos, creación de empresas fantasmas para reducir obligaciones fiscales. Al reducir los ingresos públicos, estos delitos afectan servicios esenciales como la salud, la educación, la infraestructura. Además, distorsionan la competencia porque quienes evaden impuestos obtienen ventajas ilegítimas sobre quienes cumplen con sus obligaciones. Como punto número 4, existe también ese tipo de corrupción privada y manipulación empresarial. No toda corrupción ocurre en el ámbito público, también existe corrupción entre empresas privadas. Algunas conductas relevantes son sobornos entre las compañías para obtener ventajas competitivas, manipulación de licitaciones o concursos entre empresas, acuerdos ilícitos para restringir la competencia, adjudicación fraudulenta de contratos comerciales y favorecimiento económico a cambio de beneficios internos. Estas prácticas afectan directamente la libre competencia, distorsionan precios, generan desigualdad de condiciones y perjudican tanto a consumidores como a competidores. De igual manera, el delito de lavado de dinero y activos. Este delito tiene especial relevancia en El Salvador debido a la utilización de empresas de fachada, transacciones ficticias, movimientos financieros fragmentados, uso de comercio o servicios aparentes para ocultar el origen ilícito de fondos. Aunque el lavado de dinero y de activos suele relacionarse con crimen organizado, también ocurre dentro de estructuras económicas legalmente constituidas que sirven para darle apariencia legítima a capitales ilícitos. El lavado de dinero destruye la integridad del sistema financiero, introduce capital ilegal en la economía formal, afecta la competencia y potencia la criminalidad organizada. Lo importante es que todos estos grupos de delitos económicos, el impacto nunca es individual. Aunque una persona o empresa sea la primera afectada, el daño se extiende a toda la economía, la estabilidad financiera y los consumidores a intervencionistas, a la credibilidad de las instituciones y el propio Estado en su función económica. En resumen, cada delito económico tiene el potencial de generar un efecto de dominó que rompe la confianza y el equilibrio del sistema. Hoy aprendimos que la economía no es solo un numerosos en la vida diaria. Cuando falta, afecta a todos. Por eso es necesario la regulación. Sí, y así como lo menciona usted, esa regulación no basta. Cuando hay daños graves al orden económico, aparece el derecho penal económico como una herramienta necesaria pero excepcional. Gracias a todos, gracias a la profesional, especialista y conocedora del derecho penal económico por todos sus aportes, por la claridad y profundidad de los temas. Esperamos continuar en la medida de lo posible proporcionando información que sea de manera sencilla y comprensible para toda la comunidad educativa y la población en general. Gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego.